Buenos días, estamos de la Pontificia Universidad Javeriana. Este es un noticiero NotiJavi. Soy Sion Diosa y el tema que abarcaremos el día de hoy serán los determinantes de la salud en la localidad 20 de Bogotá, que es la localidad de Sumapaz. Estamos con mi compañero Sebastián Franco, directo desde la localidad de Sumapaz, el cual nos acompañará en este reporte. Sebastián, buenos días, ¿me escucha? Sí, acá estoy. Sí, nos encontramos desde la localidad de Sumapaz, a pocos metros del páramo de Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Entonces ya vamos con todo el contenido que les teníamos preparado. El ambiente es un factor determinante en la salud de las personas que hace referencia a la calidad en que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que consumimos, cómo estos pueden tener un efecto significativo en nuestro bienestar físico y mental. Además, el ambiente en el que vivimos y que trabajamos puede afectar nuestra salud de muchas maneras, incluyendo la exposición a sustancias tóxicas, el ruido excesivo y el estrés. Bueno, hablaremos sobre el determinante ambiente de la localidad de Sumapaz. Sumapaz es una localidad de Bogotá que es 100% rural. Esto hace que sea muy rica en flora y fauna. También en ríos, lagunas y páramos, convirtiéndose en una de las fuentes hídricas más importantes del país. Estamos en estos momentos en el Parque Natural de Sumapaz y a tan solo unos kilómetros se encuentra el páramo de Sumapaz, que es considerado el páramo más grande del mundo. Dicho esto, es uno de los lugares más protegidos, ya que estos suelos suelen ser muy inestables y por el ecoturismo puede poner en riesgo estos espacios que son tan importantes para la humanidad y sobre todo de la localidad y de la ciudad de Bogotá y del país. El determinante que vamos a tratar a continuación son los estilos de vida, los cuales determinan nuestra forma de vivir y por lo tanto nuestro estado de salud. Esto incluye nuestra alimentación, nuestra actividad física, el sueño, incluso las actividades sexuales que tenemos. Tenemos que aclarar que estos se forman a partir de nuestros principios y valores personales y también de las influencias de nuestro entorno social, tales como los valores culturales que tenemos que influyen en las decisiones de nuestra vida y también por las oportunidades y los recursos disponibles para el acceso, digamos, a estilos de vida saludables o no. En esta localidad es muy variado, desde el trabajo, donde los hombres se dedican a la ganadería, a la pesca, también se dedican al cultivo y a la siembra de diferentes alimentos, o las mujeres que se dedican a las labores del hogar, al cuidado de sus hijos, de la familia, o también que tienen sus propios restaurantes para poder dar dineros, ingresos a la vivienda, o en estilos de deporte donde se encuentra, o salud deportiva, donde encontramos que las veredas aledañas dentro de la localidad tienen diferentes como deportes donde tienen canchas de fútbol, voleibol o baloncesto. Y también en el modo de transportarse donde que ellos caminan largas distancias para llegar de un lado a otro lado dentro de la misma localidad. Ciclo de vida. Ciclo de vida es un proceso vital de un organismo desde su nacimiento hasta su muerte. Ciclo refiere a un movimiento circular proyectado en el tiempo, donde la muerte misma da nacimiento para la reproducción del mismo ciclo. Ejemplo, una semilla implica la muerte de algún fruto o alguna flor. De manera general, ciclo de vida está dividido en 4 etapas: el nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Estas facetas son aplicables para todas las personas y también para las cosas. Hablaremos sobre el ciclo de vida de los habitantes de la localidad de Sumapaz. Mortalidad y natalidad. Mortalidad: el promedio de la población es 100 por cada 1000 habitantes y esto va en descrecimiento. La razón: por la cantidad de habitantes que hay en esta localidad. En la natalidad, en la pirámide poblacional hay un descrecimiento debido a que en esta población se encuentran más personas adultas mayores y jóvenes, y esto para el trabajo en los campos y el trabajo en los hogares. La mayoría de jóvenes han tenido que emigrar hacia distintas localidades de Bogotá y municipios aledaños en búsqueda de nuevas oportunidades educativas y laborales. Continuamos con el determinante de migración y desplazamiento. Aunque son conceptos muy similares, estos siempre mantienen algunas diferencias fundamentales. La migración es una acción en la cual el individuo se moviliza de un territorio a otro de manera voluntaria con el fin de satisfacer ya sea una necesidad básica
o una actividad que es en pro de su bienestar. En cambio, en el lugar del desplazamiento, este se da pues el cambio en el territorio de manera obligada. Este se da principalmente en comunidades vulnerables, ya sean como campesinos o indígenas. Algunas de sus causas principales puede ser la amenaza de sus derechos humanos, a su libertad, a su seguridad física integral y, en este caso, el conflicto armado, etc. Seguimos con mi compañero Sebastián. La población de Sumapaz cuenta con que su mayoría de población es desplazada por el conflicto armado que se generó dentro del país. También hubo una gran parte de desplazamiento en el siglo XX en esa localidad. Actualmente sigue habiendo desplazamiento, pero por diferentes factores como minería, ya sea tanto ilegal o legal, por fuentes hídricas, etc. Pero esta localidad hace 20 años estuvo sometida al conflicto armado dentro de la localidad, donde no se podía salir más de las 5 de la tarde. La educación es una fuente importante de recursos psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud de la población y la adopción de estilos de vida saludables. Quienes alcanzan un mayor nivel educativo tienden a preferir estilos de vida saludables y a evitar los insalubres, aunque no existe un único mecanismo por el cual la educación influye sobre la salud. Se sabe que el sistema educativo tiene una gran responsabilidad en la alfabetización en salud y puede ser un factor protector y corrector de malos hábitos y desigualdades en la infancia y adolescencia. Por eso es necesaria la efectiva coordinación de políticas de salud y educación. Educación. Esta localidad solo cuenta con colegios públicos, no existen las universidades, pero sí existe un programa llamado Programa Especial de la Movilidad Nacional que busca que estos habitantes puedan acceder a la educación de nivel superior, tales como enfermería, ingeniería agrícola, zootecnia y veterinaria. El 35% de esta población no han completado su educación primaria. Solo el 19% la ha completado y el 13% no tiene ningún tipo de nivel de educación. La conducta alimentaria se define como el modo en el que el individuo se comporta ante los alimentos al seleccionarlos, prepararlos y consumirlos. Los alimentos, además de ser el vehículo que transporta los nutrientes y que necesita el organismo, tienen una dimensión cultural, es decir, un valor social y simbólico. Son muchos los factores que influyen en los hábitos alimentarios y que configuran el modelo de consumo de una determinada población, región o país. En general, sociedad, individuo, el contexto social, contexto político, posición socioeconómica, y la exposición a enfermedades y las consecuencias económicas tienden a ser factores supremamente importantes a la hora de poder determinar qué alimentos consume la población. Esta localidad era responsable de llevar hasta 40 productos a las distintas localidades de Bogotá. Ahora lo que se ha reducido a 8 productos para estas localidades de Bogotá. Aquí se producen hasta 6.900 toneladas de alimentos anuales, de los cuales 6.700 son papa y papa criolla. Lo demás son arvejas, cebollas, carnes, leches y huevos. Las áreas de producción no son bien utilizadas aquí, ya que la mayoría de las áreas están protegidas, lo que hace que carezcan de calidad, de cantidad y de variedad. Para la población adquirir el resto de productos de la canasta familiar, les toca desplazarse hasta diferentes pueblos o municipios, lo que dificulta por el transporte tan reducido en este lugar. También hay algunos campesinos que se han acostumbrado a estos bonos que ofrece el gobierno, lo que ha hecho que pierdan sus costumbres y prácticas agropecuarias, que también se afecta un poco en esta localidad. La pobreza como un determinante de la salud es un tema complejo que tiene consecuencias de largo alcance en el bienestar físico, mental y social de las personas.
La falta de acceso a necesidades básicas como el agua potable, los alimentos nutritivos y la vivienda adecuada, junto con el acceso limitado a los servicios de salud, aumenta el riesgo de enfermedades tanto físicas como mentales. También cabe aclarar que uno de los principales factores que también puede ser el trabajo y el desempleo. Además, la pobreza a menudo conduce a la exclusión social y la marginación de las comunidades, lo que puede tener efectos a largo plazo en las personas y las comunidades. Por ejemplo, los niños que crecen en la pobreza están en desventajas en términos de educación, lo que puede conducir a oportunidades de empleo limitadas y perpetuar el ciclo de la pobreza. Seguimos contigo, Sebastián. Donde en Sumapaz, a lo largo de su historia, la población ha tenido diferentes conflictos por la distribución de tierras, esto generando inequidades y desigualdades entre la población y generando conflictos entre ellos. El término socioeconómico refiere a la interacción que hay entre lo social y lo económico. Se utiliza principalmente para describir las relaciones que hay entre la economía de una sociedad y su estructura social y cultural. Sobre el determinante político y socioeconómico. El alcalde de esta localidad es Sebastián Saldarriaga Rivera, que tiene como principales objetivos fortalecer la paz y la reconciliación y el cuidado del medio ambiente. En la parte económica, esta localidad vive y trabaja de la agricultura, ganadería, restaurantes y también el turismo. El determinante de procedencia urbano-rural puede ser un determinante importante de la salud debido a las diferencias del entorno y las condiciones de vida que existen entre esas dos zonas. Por ejemplo, las personas que viven en el área urbana pueden estar expuestas a niveles más altos de contaminación de aire por el transporte y de contaminación de ruido, pues por lo mismo del transporte y de otros factores. Este puede provocar en ti el riesgo de enfermedades de tipo respiratorias y cardiovasculares. Por otro lado, las personas que viven en áreas rurales pueden tener menos acceso a servicios de salud y de especialistas médicos, ya que todo queda muy apartado de las zonas donde vivirían estas personas, lo que puede retrasar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. También es importante tener en cuenta que la pobreza y la falta de acceso a servicios públicos como es el agua potable y el saneamiento básico pueden ser factores importantes en la salud en ambas áreas. Procedencia urbana y rural. Esta población tiene diferentes procedencias, ya que desde la migración pudieron llegar desde diferentes ciudades o municipios o veredas de diferentes departamentos que quedan y comunican con esta localidad. Entonces podemos decir que hay una gran variedad entre urbano y rural, pero su mayor procedencia es rural. Bien, continuamos con el determinante de transporte. El transporte como un determinante de la salud hace referencia al impacto que tiene el acceso y la disponibilidad de los medios de transporte en la salud de las personas y las comunidades. El transporte puede afectar otros factores, tales como el acceso a servicios de salud, la alimentación, la actividad física y entre otros factores que determinan la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, una persona que viva en una zona rural, alejada de los servicios de salud y no cuente con un vehículo propio o un transporte confiable, puede tener dificultades en el acceso a una atención médica oportuna. Vamos a hablar del determinante de transporte de la localidad de Sumapaz. Bueno, este determinante es muy limitado acá en la localidad porque tiene pocas vías de acceso pavimentadas y lo que podemos ver es que las que no están pavimentadas son trochas y el determinante y ellos se tienen que transportar en animales de carga como lo tenemos acá o como vehículos privados o algún transporte intramunicipal o transporte público que es muy limitado hasta donde llega este transporte. El empleo y la ocupación pueden ser determinantes importantes en la salud de las personas, ya que los puede afectar de manera física y o mental de variadas maneras, tales como es el estrés laboral, la exposición a sustancias tóxicas o la falta de actividad física, entre otras. Además, el empleo y la ocupación pueden afectar el nivel de ingresos y la accesibilidad de las personas a ciertos recursos, que también son fundamentales para su calidad de vida, tales como la vivienda, la alimentación y el acceso a servicios de salud. Ocupación y empleo. La mayoría de estos habitantes se ejercen la agricultura y los mayores alimentos que ellos cosechan son la arveja y la papa. También se desempeñan en el campo agropecuario.
La etnicidad puede ser un determinante importante en la salud de las personas, ya que hace referencia a los individuos de diferentes orígenes étnicos que llegan a experimentar diferentes niveles de salud y acceso a los servicios de esta. Eso puede ser ocasionado a factores como la discriminación, la pobreza y la falta de acceso a recursos necesarios para la salud. Además, las diferencias culturales que se generan pueden influir en la práctica médica y la percepción de la enfermedad, lo que puede conllevar a problemas en el acceso y la calidad de la atención médica. El determinante de etnicidad nos dice qué culturas se encuentran dentro de la localidad. Hay diversas culturas por el desplazamiento, pero específicamente tenemos acá los indígenas que son provenientes del Cauca, donde buscan nuevas oportunidades para salir adelante y darle alimentación y un buen futuro a sus familias. El determinante de posición social es aquel que hace referencia a cómo las personas, dependiendo de su clase social, pueden experimentar el acceso a recursos tales como económicos, el dinero, la alimentación, el transporte, etc. En el ámbito social, que puede determinar si esta persona puede contar con redes de apoyo de la comunidad o no. En el ámbito político, que determina su posición de liderazgo y de decisión, y a la vez determina su participación política, el acceso a la educación y a las tecnologías y el tiempo para poder realizar sus actividades de bienestar, como la recreación, el trabajo, la salud, etc. También cabe destacar que se generan ciertas enfermedades con mayor frecuencia en cada clase, dependiendo de sus factores como sus estilos de vida, la alimentación, la actividad física y el trabajo. Por ejemplo, las personas de una posición social más baja tienen más probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares debido a la falta de alimentos saludables, el estrés que genere su trabajo. Posición social. Aquí, en esta localidad, predomina el extracto 1 con un 82%. La densidad poblacional es de 3.46 kilómetros cuadrados por habitante, lo que indica que en esta localidad es bastante dispersa la población. Seguimos con el determinante de vivienda. La vivienda como determinante de la salud hace referencia a cómo la calidad de la vivienda puede llegar a afectar la salud de las personas de manera negativa de diferentes maneras, tales como la exposición a contaminantes ambientales como el moho, los cuales pueden llegar a producir enfermedades respiratorias, la falta de acceso a agua potable y a saneamiento básico que pueden llegar a producir enfermedades infecciosas como la diarrea, y la falta de seguridad en el hogar. Domiciliarios podemos encontrar que el 55% de la población hace sus casas con ladrillos y el 44% con tablas, tejas de aluminio, etc. Y podemos decir que los servicios domiciliarios, como el agua, que es el esencial, uno de los más esenciales, podemos decir que viene desde el acueducto que tenemos hacia la parte de atrás, o también pueden encontrar con nacientes que se encuentran dentro de la localidad. Para entender la dinámica en el determinante de cultura se debe tener en cuenta la relación de sociedad y cultura, esta última con respecto a la salud, y pues que todas las actividades cotidianas están condicionadas por esto. La cultura modela nuestras conductas homogenizando comportamientos sociales. Con respecto a la cultura y sociedad, es importante diferenciar entre estos dos conceptos complementarios pero independientes. La sociedad es el conjunto de relaciones sociales que se dan en un hábitat, y la cultura es lo que le da forma y cobija esta sociedad prácticamente. En una cultura se pueden mover diferentes criterios dentro de un contexto social, ya que pues varios valores pueden ser más importantes que otros. La adaptación en la cultura y los valores personales. Continuamos con el determinante de género y sexo. Primero tenemos que entender las diferencias entre estos dos conceptos. El sexo hace referencia a las características biológicas que posee cada ser humano y lo catalogan en masculino o femenino. Esto se debe debido a sus cromosomas, a sus hormonas y a sus características anatómicas. Mientras que el género hace referencia a las características sociales, culturales y psicológicas que abordan el ser hombre y el ser mujer en la sociedad. Tenemos que aclarar que esto va influido en cada cultura y en diferentes normas y expectativas de género. El género
y el sexo pueden afectar la salud efectivamente, de manera que se puede generar discriminación y la violencia de género, que muchas veces se da en las mujeres. Esto puede conllevar igual a problemas de salud mental, tales como la depresión y la ansiedad. Todos nos parecemos a nuestros padres, ¿cierto? Más o menos en cuanto a referentes físicos, en algunos tenemos más parecido a nuestro padre o a veces a nuestra madre. Incluso algunas personas parece que tuvieran la mitad de ambos. Y es que es así, en realidad heredamos la mitad de los genes de nuestro padre y la mitad de genes de nuestra madre, debido a que los óvulos y espermatozoides solo poseen la mitad de la carga genética de cada uno y cuando se unen em, se completa la totalidad de ADN que todos portamos. Y así como portamos información genética de nuestros padres, también es muy probable que portemos información con algunos genes defectuosos. Entonces, pues una parte de la población tiene probabilidades de adquirir ciertas enfermedades debido a la información genética que fue transmitida por sus padres. Una de las principales causas que padecen los habitantes de la localidad de Sumapaz son caries, hipertensión, rinofaringitis, gingivitis crónica, infección en vías urinarias, dolor en articulación, hipotiroidismo y diabetes. Tiene como objetivo mantener y mejorar la salud de la población y el eje de todas sus políticas, programas y acciones debe ser este. Y todo podrá parecer muy perfectamente planeado con respecto al sistema de salud, pero existen inequidades en el sistema y se refiere a las diferencias en salud innecesarias y evitables y de la misma manera injustas. Son injustas porque se debe a una división del trabajo en la sociedad que coloca a determinados grupos de personas en desventaja, especialmente en relación con sus posibilidades de conservar la salud. Esta localidad cuenta con 3 unidades de servicios de salud, como lo es Nazaret y San Juan. Estos prestan servicios de primer nivel y también de urgencias. También tenemos el Centro de Desarrollo de Potencial Humano, que se enfoca más en brindar ayuda a las personas que son habitantes de calle y tienen problemas relacionados con mentales. La mayoría de los habitantes de esta localidad cuentan con el régimen beneficiario y subsidiado. Ahora sí, los determinantes que afectan a esa población en mayor cantidad son la alimentación, la educación y el transporte. ¿Por qué? Porque no tienen casi acceso a estos recursos y el gobierno no está muy enfocado en planeación, proyección en estos determinantes de la salud que afectan a nuestra población de Sumapaz. Hacia Bogotá, más adentro para poder tienen que se dirigen. No, marica,